reiterarles a nombre de esta legislatura la bienvenida y decirles que esperamos que su participación sea muy importante en este foro. Saludo también con mucho respeto al presidente de la Junta de Gobierno, a nuestro amigo diputado Ramón Ramírez Valtierra, y con este saludo, por supuesto, saludo también a mis compañeras y compañeros legisladores que están aquí fortaleciendo este evento. Saludo también con mucho respeto a las autoridades federales y estatales, por supuesto locales, que el día de hoy están aquí participando. Dentro del marco del proceso de armonización legislativa en materia de derechos y cultura indígena, el día de hoy, amigas y amigos indígenas que nos acompañan, es para su servidora un honor, a nombre de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de esta legislatura, presentar este proyecto de iniciativa de reforma al artículo 5º constitucional. Y estoy segura, como lo dije al principio, que con las aportaciones de todos ustedes llevaremos a buen puerto esta importante iniciativa de reforma. Y me voy a permitir dar lectura a la modificación del artículo único. Se reforma el artículo 5º de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Sin distinción alguna, todos los habitantes del Estado tienen los derechos y obligaciones consagradas en esta Constitución. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y la libertad de las personas. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la niñez, los adolescentes y las personas con discapacidad y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuve al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo. Las autoridades estatales y municipales instrumentarán y aplicarán en el ámbito de su competencia los planes, programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales en su territorio, así para prevenir y sancionar toda forma de contaminación ambiental. El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y plurilingüe, sustentada originalmente en los pueblos indígenas Nahua, Otomí, Tepehua, Tenec y Pame, así como las autodenominaciones que se deriven de los mismos, que conserven sus propias estructuras sociales, sus estructuras económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su territorio a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta Constitución. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta además de los anteriores los criterios etnolingüísticos. El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos y comunidades indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, pero por supuesto respetando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución. La ley protegerá y promoverá la lengua y la cultura, así como las prácticas tradicionales, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos y comunidades indígenas. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir libremente la forma en que organizarán su vida interna en lo social, económico, político y cultural, para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los lineamientos y principios establecidos en la ley de la materia, respetando los derechos humanos, así como sus garantías de manera relevante y la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá que se debe entender por conflictos internos y sistemas normativos, así como delimitar facultades y competencias. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos o prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía del Estado. Preservar y desarrollar su cultura, su lengua, conocimientos y todos los elementos que constituyen parte de su identidad, así como las actividades y productos materiales y espirituales de cada pueblo y comunidad indígena. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, territorios y recursos naturales. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, de los lugares que habitan y ocupan los pueblos y comunidades indígenas, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas, respetando los regímenes de propiedad de tenencia de la tierra establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. La ley establecerá las funciones que tendrá dicha representación con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho, las instancias de procuración y administración de justicia en todos los juicios y procedimientos en que sean parte indígena, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres. Más que modificar el orden jurídico, transforma las bases políticas sobre las que descansa. Pero en este caso, se trata de reconocer a los pueblos indígenas como parte fundamental del Estado y sus derechos colectivos. Es tiempo de reivindicar nuestra condición diversa, en donde todas las potencialidades culturales existentes tengan la oportunidad de desarrollarse y probar su vigencia. Así podremos construir un país y una entidad diferente que sostenga y afirme sus metas, derivadas de su propia historia y de su naturaleza cultural ricamente diversificada. Solo así nuestro país será capaz de vivir una democracia real, de actuar desde una posición propia y auténtica. Y concluyo, amigas y amigos, con las palabras por el que vamos juntos, por el reconocimiento jurídico en la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias.